Honduras en los 80s, o también conocida como la década perdida. Luego de un largo camino de golpes de Estado y gobiernos militares, se realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Es entonces que el 20 de julio de 1980 se instala la Asamblea Nacional Constituyente impulsada luego de leyes electorales realizadas pocos años atrás, funcionando como preparativos para próximamente realizar elecciones. El retorno a la democracia, le llamaban así a algunos. Se acude a elecciones el 29 de noviembre de 1981, con los partidos en disputa Partido Nacional de Honduras, Partido Liberal de Honduras y Partido Innovación y Unidad. Se promovió el ir a votar como la democratización que necesitaba Honduras, salir de un duro pasado y ver una nueva esperanza. Las elecciones para elegir al próximo presidente constitucional de Honduras resultan con un 51.02% de votos, dando la victoria a el liberal Roberto Suazo Córdoba sobre su contrincante el nacionalista Ricardo Zúñiga con 45.49% de votos, dejándolo en segundo lugar. La población tiene la nueva esperanza que con el nuevo presidente Roberto Suazo se acaban los gobiernos militares y el terror en el que estaba sumido el pueblo. Roberto Suazo toma poder un 27 de enero de 1982, con un periodo de 4 años, finalizando su mandato el 27 de enero de 1986, esperando que se mantenga como un mandato legítimo y sin interferencia militar o golpe de Estado. ¿A qué se enfrentaba el nuevo gobierno? Una sociedad civil desorganizada y atemorizada. Lógicamente, luego de tantos desaparecidos, torturas y asesinatos, es claro que la sociedad no se encontraba en posición de reclamo, y las que habían eran unas pequeñas minorías. Influencias de Estados Unidos y la Unión Soviética en Centroamérica. Una guerra entre el capitalismo y el comunismo, el cual quería instaurarse en todo Centroamérica. Movimientos revolucionarios en países vecinos, lo cual movió a las Fuerzas Armadas hondureñas a reforzarse con ayuda estadounidense y evitar la intrusión de guerrillas, al igual que reprimió unas pocas minorías de guerrilleros en el interior del país. Cúpula militar política y beligerante. Manteniendo lazos fuertes con el gobierno y la toma de decisiones, continúa siendo una realidad militar. Economía dependiente del extranjero. Honduras sigue siendo dependiente mayormente de empresarios estadounidenses, siendo estos una influencia significativa, al igual que el gobierno norteamericano mantiene intereses en proteger los negocios de los suyos. Un desarrollo lento y débil. Debido al poco avance de gobiernos anteriores, existe ahora un entusiasmo sobre cómo el gobierno enfrentará el bajo desarrollo como nación. Un mundo bipolar. Así se le llamó al mundo en ese momento, debido a una guerra fría entre los años de 1945 a 1989. Un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre las potencias Estados Unidos y la URSS, manteniendo el mundo en un terror de ataque nuclear del que ambas potencias poseían. Esto influye en América Latina siendo un campo de batalla para grupos guerrilleros con ideales comunistas y gobiernos armados liderados por Estados Unidos, aunque no fue un conflicto armado para estas dos potencias, sino que fue una amenaza de ambos bloques con armamento nuclear con capacidades como para destruir el mundo. Estados Unidos, con constantes ensayos nucleares, desencadenó un temor mundial. La competencia era tal que se daba en áreas culturales y tecnológicas también, tales como viajes al espacio, y estas victorias o fracasos representaban victorias o fracasos políticos e ideológicos de una potencia sobre la otra. Guerrillas en Centroamérica.
Entre los acontecimientos más importantes podemos decir que fue el derrocamiento en Nicaragua de la dictadura de Anastasio Somoza. Esta fue una alarma para Estados Unidos, en la que estaba perdiendo control en Centroamérica y sabía que tenía que actuar rápido. Todos estos movimientos de guerrillas se dan al ser incentivados por el comunismo como una solución para salir del subdesarrollo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, o FSLN, fueron los encargados de derrocar a Somoza en Nicaragua, provocando rechazo por gobiernos vecinos, y las potencias se mostraron más interesadas en Centroamérica con motivos de detener estas guerrillas. Gustavo Álvarez Martínez, declarado jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras entre los años de 1982 a 1984, representando una línea de desapariciones, torturas y asesinatos selectivos, con intrusión de Estados Unidos por medio de la Doctrina de Seguridad Nacional, conocida como DSN. Palmerola, siendo base estadounidense, mantuvo un control de Centroamérica, teniendo como frase explotación de recursos humanos, refiriéndose a las torturas realizadas a guerrillistas para la obtención de información. Coroneles disidentes manifestaron molestias y presentaron denuncias por los actos violentos realizados por Álvarez Martínez, dejando en claro que el abuso de autoridad era algo común y las torturas eran espantosas. PAE, Programa de Ajuste Estructural. Debido al estancamiento económico que existía en América Latina, se implementó la PAE como una solución para los problemas económicos y para superar obstáculos y ofrecerle a la población una mejor calidad de vida. Es por ello que se implementa la liberación del mercado eliminando el control de los precios, la privatización de las empresas gubernamentales, la reducción del aparato estatal y la legislación favorable a las inversiones extranjeras. Es importante mencionar que diferentes organizaciones importantes y de mucho peso impusieron exigencias en Honduras, tales como el Banco Mundial, el AID, Fondo Monetario Internacional. Todas estas antes mencionadas pertenecen a Estados Unidos y para los años 80 daban de recomendaciones a gobiernos latinos sobre el neoliberalismo y las estrategias. José Simón Azcona, presidente constitucional entre los años 1986 a 1990. Entre lo más relevante del gobierno de Azcona está la investigación de CONADI, al haber actos de corrupción por medio de empresarios, y también la entrega del narcotraficante Ramón Mata Ballesteros en 1988, así afianzando los lazos entre Honduras y los Estados Unidos.